Versículo 20, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida; luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 20, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20.
Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados,
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El tema de la resurrección ha ocupado nuestra atención en las últimas semanas. Hemos visto en ella el despliegue de la soberanía de Dios, que cumple todo lo que se propone. Las Escrituras no solo anticipaban este evento, sino que nos enseña también las implicaciones alrededor de la resurrección. Un evento histórico, irrefutable, demostrable, pero que va más allá de ser simplemente un evento en la historia humana. Su resurrección es la declaración de parte del Padre que el sacrificio de Cristo había sido aceptado y que había sido suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y declararnos justos delante del Padre. Y a la vez, ese mismo superpoder que actuó para levantar a Cristo de los muertos, ha actuado en los hijos de Dios para traerlos de muerte a vida. Y ese mismo poder sigue actuando, porque lo que Dios ha comenzado, Él lo va a perfeccionar. Recordamos la pregunta 47 del Catecismo de Heidelberg, que resume de forma concisa la enseñanza de la resurrección. ¿Cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? ¿Cómo nos beneficia? Primero, la resurrección de Cristo nos asegura a nosotros nuestra justificación. Por su resurrección, Él ha vencido la muerte a fin de hacernos partícipes de la justicia que ganó para nosotros por su muerte. Segundo, por su poder, también nosotros ya hemos resucitado a una nueva vida. Y tercero, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Es garantía. La semana pasada, en 1 Corintios 15, del 1 al 20, vimos cuán fiable, cuán segura es esa garantía. El resto del capítulo ahora nos enseñará un poco más acerca de nuestra propia resurrección, de nuestra gloriosa resurrección. Pablo le está diciendo a los corintios: vean la base tan firme que tenemos para saber con certeza que Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros resucitaremos también. Esta resurrección es la culminación de la obra del Trino Dios en la redención de los creyentes, porque nosotros estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, nos enfrentamos hoy ante un texto que a veces ha pasado desapercibido o ignorado, pero es importante, Señor, todo lo que nos enseñas acerca de nuestra propia resurrección, una verdad que no puede ser negada, sino que es tan cierta y segura como la salvación que Cristo ha asegurado para nosotros
tan cierta como que Cristo vendrá de nuevo. Oh Padre, ilumina nuestras mentes para poder comprender un poco más esta verdad. Guárdanos del error, de la distracción, y que esta contemplación sobre esta verdad de el día de la venida de nuestro Señor y de nuestra resurrección nos lleve a nosotros a trabajar cada vez más y más en tu obra, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy Franco, después de la lectura de estos versículos, bautismo de pueblos muertos, cuerpos animales, celestiales, gloria de peces, de estrellas. De primera entrada uno diría que impresiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Pero recordemos, hermanos, Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y Pedro lo reconoce. Él nos escribe, Pablo escribe cosas que son difíciles. Según la sabiduría que a él le ha sido dada, Pablo nos ha escrito cosas que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Pero de nuevo, hermanos, Pablo no escribió según la sabiduría de este mundo, sino que la sabiduría que le fue dada fue para que escribiera para la edificación de la iglesia de Dios. Y es cierto, no entenderemos todo, pero que esa falta de entendimiento que a veces tengamos no sea por no escudriñar y por no meditar en la palabra. Y con todo, hermanos, creo que 4 preguntas nos van a ayudar a entender ese tema de la resurrección, con 4 preguntas en estos versículos. En primer lugar, ¿por qué resucitaremos? Segundo, ¿cómo resucitaremos? Tercero, ¿cuándo resucitaremos? Y la 4ª pregunta, ¿y por mientras qué? Mientras llega ese día, ¿qué hacemos? Entonces la primera pregunta, ¿por qué resucitaremos? Parece una pregunta atrevida de contestar, dado que ha sido Dios quien así lo ha querido, que nosotros resucitemos un día. Pero Él nos ha dado a conocer parte de las razones. Volvamos al versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una fuerte conexión entre lo que pasó en Edén y nuestra propia resurrección. Y esta conexión viene a ser el papel de Adán y el papel de Cristo como el segundo Adán. ¿Qué quiero decir con el papel de Adán? Nosotros reconocemos a la luz de la palabra que el pecado de Adán tuvo consecuencias para sus descendientes, o lo que a veces se llama el pecado original. Es decir, no el pecado que Adán y Eva cometieron, sino esa culpa que nosotros heredamos consecuencia de ese pecado. Y no solamente una culpa, sino que nosotros también hemos heredado una naturaleza corrupta, unos cuerpos que han sido corrompidos. Nacemos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Pero incluso si alguien quisiera argumentar que nunca ha pecado, de todos modos, solo por ser descendiente de Adán, ya es culpable. Porque esa culpa nos ha sido imputada, esa culpa nos ha sido atribuida. En Adán todos pecamos. Y podemos empezar a reclamar que ha sido injusto. Pero Adán
fue el mejor representante que pudimos haber tenido en el jardín del Edén. Adán fue creado perfecto. Adán no tenía inclinación al pecado. ¿O pensamos nosotros que hubiéramos hecho mejor que él? Pero como dije, Adán fue el mejor representante, no es el mejor representante. Porque Cristo, como el segundo Adán, como la cabeza federal del pueblo de Dios, es el mejor representante. Y así como nosotros fuimos declarados culpables en Adán, en Cristo nosotros somos declarados inocentes. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21 es un texto clave, y por favor que lo busquemos. Romanos 5, versículo 12. Y leemos en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque es cierto que es el Señor los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. He aquí, os digo un misterio, pero todos seremos transformados. En un momento, en un par de ojos, a la final tocará la trompeta, y los muertos transformados. Porque es necesario que el corruptible se vista de incorrupción, mortal se vista de inmortal, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas por medio de siendo una hora, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. En la historia, su resurrección, el sacrificio de Cristo había sido aceptado y que había sido suficiente es en levantar a Cristo de los muertos de Dios para traerlos de muerte a vida. Sigue actuando, porque lo que Dios, Él lo va a perfeccionar. Recordamos la pregunta 46, que resume de forma concisa: ¿cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? ¿Cómo nos beneficia? Primero, la resurrección de Cristo nos asegura a nosotros nuestra justificación. Por su resurrección, vencido la muerte, afirma que ganó para nosotros por su muerte. Segundo, por su poder, también nosotros ya hemos resucitado a una nueva vida. Y tercero, la resurrección de Cristo es garantía de garantía. La semana pasada, en 1 Corintios, ¿cuán fiable, es esa garantía? El resto del capítulo ahora nos enseñará un poco más acerca de nuestra propia resurrección, de nuestra gloriosa resurrección. Pablo le está diciendo: vean la base tan firme que tenemos para saber con certeza que Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros resucitaremos también. Esta resurrección es la culminación, obra del Trino Dios, en la redención de los creyentes. Porque nosotros estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, nos enfrentamos hoy ante un texto que a veces ha pasado desapercibido o ignorado, pero es importante, Señor, todo lo que nos enseñas acerca de nuestra propia resurrección, una verdad que no puede ser negada, sino que es tan cierta y segura como la salvación que Cristo ha asegurado para nosotros, tan cierta como que Cristo vendrá de nuevo. Oh Padre, ilumina nuestras mentes para poder comprender un poco más esta verdad. Guárdanos del error, de la distracción, y que esta contemplación sobre esta verdad de el día de la venida de nuestro Señor y de nuestra resurrección nos lleve a nosotros a trabajar cada vez más y más en tu obra, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy Franco. Después de la lectura de estos versículos, bautismo de pueblos muertos, cuerpos animales, celestiales, gloria de peces, de estrellas, de primera entrada uno diría que impresiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Pero recordemos, hermanos, Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, y Pedro lo reconoce. Él nos escribe, Pablo escribe cosas que son difíciles. Según la sabiduría que a él le ha sido dada, Pablo nos ha escrito cosas que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Pero de nuevo, hermanos, Pablo no escribió según la sabiduría de este mundo, sino que la sabiduría que le fue dada fue para que escribiera para la edificación de la iglesia de Dios. Y es cierto, no entenderemos todo, pero que esa falta de entendimiento que a veces tengamos no sea por no escudriñar y por no meditar en la palabra. Y con todo, hermanos, creo que 4 preguntas nos van a ayudar a entender ese tema de la resurrección, con 4 preguntas en estos versículos. En primer lugar, ¿por qué resucitaremos? Segundo, ¿cómo resucitaremos? Tercero, ¿cuándo resucitaremos? Y la 4ª pregunta, ¿y por mientras qué? Mientras llega ese día, ¿qué hacemos? Entonces resucitaremos. Parece una pregunta que nosotros resucitemos un día, pero Él nos ha dado a conocer parte de las razones. Volvamos al versículo 20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fuerte conexión entre lo que pasó en Edén y nuestra propia resurrección. Ser el papel de Adán y el papel de Cristo como el segundo Adán. ¿Qué quiero decir con el papel de Adán? Nosotros reconocemos a la luz de la palabra que el pecado de Adán tuvo consecuencias para sus descendientes, o lo que a veces se llama el pecado original. Es decir, no el pecado que Adán y Eva cometieron, sino esa culpa que nosotros heredamos consecuencia de ese pecado. Y no solamente una culpa, sino que nosotros también hemos heredado una naturaleza corrupta, unos cuerpos que han sido corrompidos. Nacemos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Si alguien quisiera argumentar que nunca ha pecado,
De todos modos, solo por ser descendiente de Adán ya es culpable. Porque esa culpa nos ha sido imputada, esa culpa nos ha sido atribuida. En Adán todos pecamos. Y podemos empezar a reclamar que ha sido injusto. Pero Adán fue el mejor representante que pudimos haber tenido en el jardín del Edén. Adán fue creado perfecto. Adán no tenía inclinación al pecado. ¿O pensamos nosotros que hubiéramos hecho mejor que él? Pero como dije, Adán fue el mejor representante, no es el mejor representante. Porque Cristo, como el segundo Adán, como la cabeza federal del pueblo de Dios, es el mejor representante. Y así como nosotros fuimos declarados culpables en Adán, en Cristo nosotros somos declarados inocentes. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21 es un texto clave, y por favor que lo busquemos. Romanos 5, versículo 12. Y leemos en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es injusto haber sido declarado culpable por lo que otro hizo. También debería ser injusto que el Cordero sin mancha fuera hecho pecado para que nosotros fuéramos declarados inocentes. En Adán hay muerte, en Cristo vida, y vida en abundancia. Volviendo a las consecuencias del pecado original, es que no solo fue una culpa que nosotros hemos heredado, sino también una naturaleza contaminada, un cuerpo corrupto. Pero hermanos, esta es la buena noticia: la obra de Cristo es completa. Él no solo vino a quitar la culpa, sino que asegura para nosotros cuerpos nuevos, libres de la corrupción, del pecado y de la muerte. El día de la caída, Adán y Eva murieron.
Espiritualmente murieron ese día, y físicamente, por la misericordia de Dios, no los mató ahí mismo, pero a partir de ese momento empezaron a envejecer y sus cuerpos empezaron a degenerar y a ser sujetos a la muerte, tal y como Dios lo había sentenciado. El día que coman, ese día morirán. Estos cuerpos que tenemos son una sombra de lo que Dios realmente había creado. Hermanos, todo lo que Dios hizo el día de la creación, el sexto día en particular, fue bueno, muy bueno. Cristo vino a restituir por completo la imagen de Dios en cada uno de los miembros del pueblo de Jehová. La muerte entró por Adán, dice Pablo. En Cristo, la resurrección de los muertos, la vivificación. ¿Por qué resucitaremos? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y todo aquel, dice Cristo, que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y crea en Él, no morirá eternamente. Cristo lo dijo muchas veces. Veamos otros dos pasajes, por ejemplo, en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo no está dando una falsa esperanza a los corintios que estaban en medio de tantos problemas y bueno, digámosles algo para animarlos. No, Pablo estaba haciendo eco de las mismas palabras del Señor Jesús. Todo lo que el Padre me ha dado, yo lo resucitaré en el día postrero. Y eso es la razón del por qué. Ahora, ¿cómo resucitaremos? ¿Cómo resucitaremos? No es sorpresa que Pablo siempre se adelante a las objeciones o preguntas que puedan tener los receptores de sus cartas. Veamos el versículo 35. Él dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo ya lo estaba anticipando que esta pregunta iba a surgir. Y esta pregunta no es sorpresa, recordando lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que había sucedido? Falsa enseñanza se había introducido en medio de los corintios, una enseñanza que ellos dudaran de su propia resurrección. Y no solamente eso, es que aun si la falsa enseñanza, Pablo estaba haciendo todavía una declaración más fuerte. Aunque yo llegué con ustedes con el Evangelio y algunos de ustedes lo han recibido, todavía hay en medio de ustedes personas que no creen. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No era solamente la falsa enseñanza, sino que habían personas que no creían. Entonces, claro, por medio de malas conversaciones estaban poniendo en duda la resurrección. Pero ¿cómo será eso? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Entonces Pablo procede a ilustrarnos cómo será. Nosotros no tenemos todos los detalles de cómo será nuestra resurrección, pero esta ilustración nos ayuda a entender cómo será un poco. Leamos a partir del versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica
si no muere antes? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando uno lee este lenguaje que es claramente alegórico, ilustrativo, creo que podemos decir con confianza que se trata como de una pequeña parábola que Pablo está dando. Recordemos el propósito de una parábola, es mostrar una enseñanza por medio de una ilustración, no varias enseñanzas, sino una. Nosotros leemos en el 42 que él dice, así también, así como ya les he puesto ejemplos de esta manera, así va a suceder en la resurrección. Entonces, tratar de encontrar un significado profundo a cada elemento que Pablo ha mencionado es perder de vista la enseñanza que quiere ser transmitida. No es la meta indagar qué sentido pueda tener la referencia a carne de peces, carne de aves, carne de bestias, o qué está queriendo decir Pablo con esas distinciones de la gloria de las estrellas. Gloria aquí sería brillo de las estrellas, el brillo del sol. Sino que creo que el punto es claro, Pablo está hablando de diferencias. Así como hay carnes diferentes y los brillos de cada estrella es diferente, así también será diferente este cuerpo que ahora tenemos del cuerpo que tendremos en la resurrección. Por decirlo de las estrellas, hermanos, él dice, cada una tiene su propia gloria. Hay millones de estrellas que brillan más que el sol, que son más calientes que el sol, más grandes. Pero no podemos negar la importancia que en particular tiene el sol para este planeta. Y cada una es distinta. Entonces Pablo nos está poniendo un claro ejemplo de que hay diferencias. Y les dice, ¿cómo será ese cuerpo? Va a ser diferente. No va a ser el mismo que tienen ahora. Ustedes siembran un grano y sale una planta, pero no es lo mismo. Entonces, cuando él da esta ilustración del grano y la semilla, nosotros también estamos viendo una ilustración sobre cómo la muerte y la vida concurren al momento en que un grano es sembrado. Y no es la primera vez que nosotros tenemos una ilustración de este tipo. Nuestro Señor Jesús también ilustró, en referencia a su propia muerte, el grano de trigo. Y es un versículo en Juan 12, 23 y 24. Busquémoslo brevemente. Juan 12, 23 y 24. Juan 12, 23. Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando el Señor Jesús sino de su propia muerte? Y de cómo al morir ese grano entonces llevaría mucho fruto. Pero él dice, es preciso que primero muera. Ahora Pablo entonces nos dice, nuestro cuerpo es también como un grano, como una semilla. Y antes de que nuestros cuerpos sean glorificados,
es preciso que estos mueran. Es preciso que estos cuerpos mueran. No podemos negar incluso la similitud, hermanos, que hay entre el enterrar un cuerpo y el sembrar una semilla. El grano morirá, pero ¿qué pasará? Una planta nueva va a surgir. Aunque son términos opuestos, en las Escrituras, para conocer la vida, para dar vida, primero debe haber muerte. De hecho, este lenguaje del grano y la semilla van de acuerdo con un término que Pablo ya nos ha mencionado antes. ¿Cuál es ese término? En el versículo 20, las primicias, que Cristo es las primicias. ¿Qué es una primicia? Bueno, en el sentido actual nosotros ya lo usamos una primicia como una noticia de último momento, una noticia exclusiva. Pero primicias, hermanos, también significa el primer fruto que usted recoge. El primer fruto, esa primera cosecha. Entonces Pablo está usando esta metáfora de la agricultura para indicar que nosotros seremos como Cristo. ¿Por qué? Porque así como los primeros frutos que uno recoge muestra cómo será el resto de la cosecha. Y así como Cristo es las primicias, ¿qué está diciendo? Nosotros que seguiremos, seremos como Cristo, con un cuerpo como Él. El resto de la cosecha será igual entonces. Nosotros aguardamos entonces que Dios tenga una última cosecha, que será levantar nuestros cuerpos para llevarnos a su presencia. Ya vimos el porqué. Ya vimos por encima el cómo será esa resurrección. La tercera pregunta, ¿cuándo será la resurrección? ¿Cuándo? Anoten esta fecha, el 27 de julio del 2013. No, es una mala broma. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente ya está bien quemado esto, hablar del fin del mundo, ¿verdad? El mayor acceso a fuentes de información, obviamente no todas respetables, ha hecho que los medios presten atención o den relevancia a cosas que quizás antes ni nos hubiéramos dado cuenta. Y las personas también se enteran y se enteran de estas predicciones que no tienen ningún sustento, Claro que en nuestras mentes está todavía bien fresco ese caso tan sonado de Harold Camping. Y como él, a veces ni vale la pena tratar de refutar las razones que puedan dar estos grupos. ¿Por qué? Porque la prueba más sencilla es, hermanos, el día siguiente después de la fecha que ellos han dado. ¿Para qué vamos a molestarnos? No pasó nada. De hecho, en estos días atrás nosotros recibimos varios boletines de una secta ahí bien extraña, una mezcla entre adventistas y testigos de Jehová, que dicen que Cristo viene ahora el 15 de Tishri, que si nosotros vamos al calendario sería ahora el 13 de octubre. Así que no se sorprendan que en estos días de nuevo haya gente que Cristo viene este 13 de octubre, así que estén preparados. Pero no solamente el mundo toma o presta atención a lo que estos grupos falsamente llamados cristianos dicen sobre el fin del mundo, sino que el mundo por sí solo también tiene una cierta fascinación por los últimos días. Creo que esta semana que pasó también estaban hablando de un cometa Elenin, que el 26 de septiembre también todo se acababa. 26 de septiembre. ¿Qué estamos hoy? 2 de octubre. Nada más que decir. Y todavía falta, hermanos, y van a salir más casos. Todos sabemos lo del calendario maya y ese famoso 21 de diciembre del 2012. Otro fin del mundo anunciado. Y si bien estos disparates a veces nos pueden causar gracia y ser motivo de diversión, lo cierto del caso, en especial cuando salen de supuestos grupos cristianos, para el mundo, hermanos, no podemos ignorar
el daño que tiene esto al mensaje que nosotros proclamamos, porque a todos nos echan como si fuera lo mismo. Y nosotros tenemos que seguir proclamando la verdad, a pesar de la afrenta que estas personas causan al glorioso Evangelio. ¿Cuándo será que nuestros cuerpos resucitarán? Ya he dado la pista. Cuando Cristo venga. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos, hermanos, pero vendrá. La Biblia nos enseña sobre circunstancias, sobre eventos que deben suceder antes de la venida de Cristo. Nos enseña sobre eventos que sucederán después de la venida de Cristo, pero nunca nos da fechas. Lo cierto es que vendrá. Y a la luz de 1 Corintios 15, nosotros tenemos principalmente dos circunstancias, dos eventos relacionados con esta venida de nuestro Señor. La primera tiene que ver con un orden de cosas que van a pasar. Cristo resucita, Cristo viene, nosotros resucitamos y luego vendrá el fin de todas las cosas. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la final trompeta. Veamos la primera, sobre un orden que debe darse en los últimos días. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Porque los corintios se podían hacer esta pregunta y era válida. Si Cristo resucitó, ¿qué estamos esperando para que nosotros también ya seamos transformados y para que resuciten los que han muerto antes que nosotros? Pero Pablo les dice que hay unos eventos que también tienen que darse en el momento que Cristo venga y tienen su orden. Hay un orden que Dios ha establecido. Entonces, primero Cristo, eso ya se dio. Pues seguirán ustedes, pero ¿cuándo será? Cuando Cristo venga. Ese será el momento. ¿Y qué nos enseña además? Bueno, después de que Cristo venga, vendrá también el momento para que todo acabe. Para que toda rodilla se doble y reconozca el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Este evento aguarda tanto nuestra resurrección como la venida de Cristo. Y mientras tanto, esto le da tiempo a la humanidad para arrepentirse y reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es una misericordia. ¿Cuándo será? Podemos preguntar de nuevo y también podemos contestar con otro evento. ¿Cuándo será que resucitaremos? Y podemos responder al sonar la final trompeta. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y en esto, hermanos, pensemos cuando pestañamos, así. No es que... no. Así, lo que hacemos inconscientemente, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto tal se vista de inmortalidad. Es un misterio, es decir, algo que antes no se sabía, algo que tal vez no se entendía con claridad, que estuvo velado, pero que ya ahora ya puede ser comprendido. Y Pablo nos está diciendo, esto ya no es más un misterio.
Les voy a decir, cuando suene la final trompeta, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y una trompeta final, nos enseña la palabra, anunciará ese momento. Y esto tiene consistencia con lo que Pablo le ha escrito a otras congregaciones. Busquemos 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Hermano Alex también ya lo tocó en su momento. Capítulo 4, versículo 13. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y veamos el orden, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tiempo esta noche no alcanza para discutir sobre esta final trompeta. Pero a diferencia de quienes pregonan de que habrá un rapto y que la iglesia no pasará por la tribulación y que la venida de Cristo será la cual nosotros estamos convencidos de en esta hay una segunda venida, y es cierto. Es decir, que cada día que pasa también nos acercamos a nuestra muerte. No se trata de presente con esa conciencia de la brevedad que es solamente por un poco de tiempo. La vida son 70 años y si hace 80 los más robustos escriben, y con todos son trabajosos. Llega hasta esa edad. ¿Y qué? Pronto y volamos. Así como ese ya voló y no lo vimos más. Eso fue nuestra vida. Pero hermanos, eso lejos de desalentarnos, debe alimentar nuestra esperanza. Porque sí, cada día nos acercamos más a la tumba, pero cada día también se acerca la venida de nuestro Señor. Si ayer la venida de Cristo estaba cerca, hoy lo está más cerca y mañana el Señor viene pronto. Y es lo que el pueblo de Dios clama. Sí, Señor. Y ese día entonces lo corruptible será incorruptible y la estocada final al postrer enemigo será a la muerte. Y se proclamará entonces victoria, victoria. La muerte ha sido vencida, sorbo. Ha sido destruida para siempre. Finalmente, con toda franqueza, alguien puede decir, Ronnie, pero mientras ese día llega, sea que yo muera o que Cristo venga, ¿qué hago con esa verdad acerca de la resurrección? ¿Qué hago con eso? Este capítulo también contesta esa pregunta. Versículo 58. Dice, así que, teniendo en cuenta los 57 versículos anteriores que ya Pablo ha escrito, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y mientras qué? Hermanos, sigamos firmes y vistámonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los deseos de la antes en nuestros seres y en nuestra labor para el Señor.
Somos un cuerpo, cada uno con distintos dones. Es que a veces parecidas, que a veces no hacemos como debiéramos. Y por eso no me refiero a que demos gloria a los hombres, sino que reconocer esa labor que un hermano está haciendo para orar por lo que él hace, para que siga constante y firme en lo que el Señor ha permitido que sirva. Sí, a veces hay cosas que tal vez nosotros no, el Señor sí está viendo ese trabajo. Hay días, hermano, siga constante y firme. Pablo decía en Éfeso, contra fieras, ¿de qué me aprovecho? Esforzarse en partirse el lomo, en morir y derramar esto. Claro que hay provecho, vale la pena, porque al fin y al cabo no es en vano la pena la que nos aguarda. No estamos yendo en vano. A veces habrá recompensa, como si que anduviésemos en ellas, y aún más pensas por esa labor. Habrá fruto, habrá recompensa, hermanos, y hay que creer que habrá recompensa, porque eso es fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Perdona, que paga lo que es debido y aún más allá, que recompensa a los que le buscan. Vale la pena. Por muchos años yo no entendía esta doctrina de la resurrección. Claramente me falta aún mucho por entender. Pero cuando les digo que realmente no entendía, ustedes no se imaginan lo que yo antes pensaba de esto. Y confrontado dije, un momento, es que nuestros cuerpos van a ser levantados de nuevo. Cuando comprendí eso fue tanto el impacto que yo incluso me estaba preguntando, ¿era yo creyente antes sin haber entendido todo esto? De que nuestros cuerpos se levantarán. Claro que sabía que Cristo había venido a dar vida eterna, pero no sé, tenía un concepto ahí que había un alma seguramente nada más flotando en el cielo. No, cuerpos. En un momento nuestros volverán gloriosos. Hermanos, hay muchos detalles, la Biblia no ahonda en ellos y que a veces las personas se preguntan y que son preguntas menores al final de cuentas. ¿Cómo será nuestra apariencia? ¿Estaremos como jóvenes, sin arrugas, sin cicatrices? El hecho de que sean cuerpos glorificados es que tendrán alguna especie de brillo, o sea, nuestros cuerpos se iluminan. Es válido porque eso es lo que significa la palabra gloria, un brillo. No lo sabemos, pero hermanos, sí podemos decir con toda confianza, nuestra resurrección está garantizada. Quiero concluir con un diálogo entre una persona que ya murió y la muerte. Él se llama Víctor y está hablando con la muerte. Dice así: hola muerte, mi viejo enemigo, mi viejo amo, ¿has venido a hablar conmigo otra vez para asustarme? Ya no soy la persona que crees que soy, ya no soy la misma con la cual solías hablar. Algo ha sucedido, ya no es lo mismo y nunca más lo será. Déjame hacerte una pregunta, muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Mi aguijón es tu pecado, Víctor. Eres un pecador, Víctor. Eres un pecador. Y ese es mi aguijón. Mi aguijón es el pecado. Si no tuvieras pecado, ya no tendrías. Gente sin pecado va, pero no hay gente sin pecado, Víctor. El
picado a todos con mi aguijón, incluyéndote a ti. Yo soy la muerte y tu pecado es mi aguijón. Víctor dijo: yo sé eso, muerte, ya lo sé, pero eso no es lo que te pregunté. Yo no te pregunté, oh muerte, ¿cuál es tu aguijón? Te pregunté, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Yo sé lo que el aguijón es mi pecado. Tú y yo sabemos lo que la palabra de Dios dice. El aguijón de la muerte es el pecado. Eso está en la Biblia. Eso es cierto, muerte. Pero eso no es lo que te pregunté. Te pregunté, ¿dónde está tu aguijón? Así que dime, muerte, ¿dónde está? Respóndeme. El diálogo continúa con la muerte tratando de hacer tambalear a Víctor. Pero Víctor hace añicos cada argumento de la muerte y al final le dice: ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está mi pecado? Mi pecado fue clavado en la cruz de Jesús. Ahí es donde está tu aguijón, y tú lo sabes, y me has mentido. Aquí hay algo más que tú sabes. ¿Sabes lo que sucede a una abeja cuando se quita su aguijón? Se muere. Muerte, tu aguijón ha sido removido, muriendo, y yo volviendo a la vida. No pasará mucho tiempo hasta que yo esté completamente vivo y mi cuerpo se levantará del suelo, y tu muerte no serás más. La muerte no dijo nada, miró a Víctor y se fue. Hermanos, que demos gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Sigamos adelante, que en el debido tiempo vendrá la cosecha, una cosecha en sentido doble, porque ya vimos que nuestros cuerpos como granos serán cosechados. Y también nosotros leemos que a nuestro tiempo segaremos si no desmayamos, porque Dios recompensará la labor que nosotros hagamos por su causa. Nuestra labor no es vana, todo lo contrario, será fructífera. Que oremos. Oh Señor, las palabras se quedan cortas para ser animados lo suficiente, no desmayar, para trabajar hasta el cansancio por tu obra, porque vale la pena, porque resucitaremos. No entendemos con plenitud cómo será, Señor, pero tenemos una firme garantía, porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y se ha levantado de los muertos, y Él es las primicias. Aguardamos tu venida, Señor, y que tomemos aliento y esperanza para seguir trabajando hasta que tú tengas a bien quitarnos el aliento o recibir a nuestro Señor Jesucristo para estar con Él para siempre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.